Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Lo primero que vamos a trabajar es sobre el teorema de los ángulos internos de un triángulo. Y aquí tenemos nuestra imagen. En total, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo corresponden a 180 grados. Unas recomendaciones didácticas para trabajar con ese tema es sobre utilizar material concreto para visualizar lo indicado por el teorema. Para ello podemos utilizar lo que es el geoplano, las ligas, hojas de colores, entre otros. Para este video vamos a trabajar mucho con lo que son las ligas y el geoplano. Vamos a ver la comprobación del teorema. Entonces tenemos nuestra figura y vemos que tenemos identificados tres ángulos con el número 1, el 2 y el 3. Se tiene que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 corresponde a 180 grados. Puesto que la suma de estos tres ángulos o estos tres ángulos juntos conforman un ángulo llano. Ya con esa información, entonces, podemos trabajar con esta otra figura. Y observemos que ahora tenemos señalados cuatro ángulos. Tenemos el ángulo 1, el 3, luego el 4 y el 5. Recordemos que el 2 era el que se encontraba acá, en medio, pero no lo vamos a trabajar con él. Ahora, como la medida del ángulo 1 va a ser igual a la medida del ángulo 4, o sea, la medida de este ángulo va a ser igual a la medida de este ángulo. Y veamos que lo identificamos con este morado que le pusimos aquí, esta bolita que tiene acá. Luego, la medida del ángulo 3, que está con rojo, va a ser igual a la medida del ángulo 5, que también está con rojo. Esto, puesto que determinan ángulos alternos internos respectivamente. Ya teniendo esa información, entonces, recordemos que teníamos estos ángulos. Entonces, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 era igual a 180. Pero como la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 4 y la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 5, entonces tenemos esta información. Podríamos comprobar o decir entonces que la medida del ángulo 4, que recordemos que era igual a esta medida del ángulo que tenemos por acá, más la medida del ángulo 2, que esa siempre la mantuvimos igual, más la medida del ángulo 5, que era igual a la que teníamos acá, corresponde a 180. Y así es como vemos que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180. Ahora bien, veamos un ejemplo con la medida de los ángulos internos de un triángulo. Considere la siguiente figura y tenemos esta figura. Observemos que tenemos un triángulo y en el lado AB se extiende hasta el punto D. Y me dan la información del triángulo. Me dicen que la medida del ángulo DCB es igual a 120 y la medida del ángulo CAB es igual a 70 grados. Entonces, determinemos la medida del ángulo A, B y C. Recordemos que ya lo hemos visto en videos anteriores, pero la forma en que se leen estos ángulos es fundamental, porque por ejemplo, el DCB, yo tengo que ubicarme primero en el punto D, luego paso a C y luego llego hasta B. Es decir, el ángulo que mide 120 es este que está conformado por esta abertura que está acá. De igual manera con el ángulo CA y B. Entonces, para resolver este problema, volvemos a tener nuestra figura y como tenemos que la medida de DCB y la medida del ángulo AC y B, o sea, la medida de este ángulo AC, que llega hasta acá y luego sube hasta B, determinan un par lineal, es decir, que la suma es 180, está claro, porque forma este ángulo. La suma de ellos dos es 180, pero ya sabemos que la medida de este de acá es igual a 120. Entonces, para determinar la medida de este, bastaría con hacer 180 menos la medida de este ángulo, del DCB. Por lo tanto, eso era 120. 180 menos 120, eso me va a dar 60. Por lo tanto, ya sé que la medida de este ángulo es 60. Ahora bien, lo que me estaban preguntando no era la medida de ese ángulo, sino del otro que tenía en la figura, del ABC. Pero con esa información, ahora sí, y conociendo la suma de la medida de los ángulos internos, que es 180, puedo hacer esta información que tenemos acá. La medida del ángulo ACB
más la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo CAB es igual a 180. Entonces, quiere decir que la medida del ángulo ABC, que era lo que me preguntaba el inciso, el cuestionamiento de la pregunta, va a ser igual a 180 y estos dos ángulos que tengo de este lado los paso al otro lado a hacer la operación contraria. Si estaban sumando, ahora pasan a restar. Entonces sería 180 menos la medida del ángulo ACB y la medida del ángulo CAB. Ya el primero lo teníamos por conocimiento del problema y el otro lo averiguamos. Entonces los colocamos, 180 menos 60 y menos 70, y la respuesta sería entonces 50 grados. Entonces la medida del ángulo ABC, que era lo que me preguntaban, es de 50 grados. Ahora veamos otro problema. En este problema me dice considere la siguiente figura y tenemos esta figura. Vemos que acá en el triángulo A, luego B aquí arriba y luego C. Ese es el triángulo que se forman. Pero vemos que esta línea se extiende un poco más y esta otra línea también se extiende un poco más. La información que me dan del problema es que la medida del ángulo DBE es igual a 70 grados y la medida del ángulo CAB es de 50 grados. Entonces tenemos que determinar la medida del ángulo BCA. Observemos que entonces sería la medida del ángulo BCA, es decir, esta que tenemos acá, es la que tenemos que averiguar. Entonces, volvemos con nuestra figura y determinamos que como la medida del ángulo DBE, este que tenemos acá, DBE, y la medida del ángulo AB y C son iguales, puesto que son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ya con esa información conozco la medida del ángulo ABC, que sería 70 grados. Ya con eso tengo la información de la medida de este ángulo. Ahora, para determinar lo que yo necesitaba, recordemos que la medida de los ángulos internos de un triángulo era igual a 180. Coloco entonces los tres ángulos y eso tiene que ser igual a 180. Pero ya conozco la medida de dos, me falta la medida del último, que es el BCA. Entonces, BCA va a ser igual a 180 y la medida que ya conozco que estaba de este lado de la igualdad sumando, la paso al otro lado de la igualdad, pero a hacer la operación contraria. En este caso sería a restar. Entonces sería 180 menos 50 y menos 70. Por lo tanto, el resultado va a ser igual a 60. Entonces, como tenemos acá, la medida del ángulo BCA va a ser igual a 60 grados. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.